Bueno, estamos aquí, analista internacional, no experto, que eso hablábamos la semana pasada, Leandro Con, gracias por venir nuevamente a esta hora, al comienzo de la semana, con todo lo que eso implica. Pero también, bueno, ya esta semana se van a cumplir 3, ¿no? El miércoles de la madrugada del jueves del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Me he anotado un par de cuestiones como para comenzar, entre ellas que lo que dijo Zelensky el domingo, ¿no? Que un poco dice, bueno, si no le cierran el cielo a los países de la OTAN, a Rusia, puede que los ataques vayan para ellos también. Esto es algo que viene queriendo ya desde que comenzó esto, o incluso previo, que la OTAN se involucre. Sí, pero incluso si consideramos los recientes ataques que recibió Polonia, en el cual Polonia estuvo y quiso estar más involucrado apoyando a Ucrania, pidiéndole aviones militares, la participación de aviones de guerra en el conflicto, a lo que la OTAN le dijo que no. Y el presidente de Estados Unidos le dijo que no. Claro. ¿Por qué? Porque el involucramiento de la OTAN en este conflicto podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial, y eso es algo que no quieren y nadie quiere. Entonces... ¿Polonia está en la OTAN? Sí. Entonces... esto creo que también es un indicador de los límites del conflicto. Los límites del conflicto es que las partes involucradas desde el principio hasta el momento tienen una especie de gestión de la violencia. La gestión de la violencia es que no escale más la conflictividad. Entonces, los pedidos de Zelensky, que quiere el involucramiento de la OTAN, no han sido escuchados ni hasta este momento, y no creo que van a ser escuchados, porque justamente lo que se intenta evitar es una reacción en cadena. Por eso, desde el principio, creo que la situación ucraniana siempre fue delicada. Digo, la persistencia en la lucha, cuando, digamos, tus presuntos aliados te abandonan, en ese sentido, creo que apela a entender un poco cuál es la situación de Ucrania, cuánto tiempo puede llegar a durar, porque si no hay apoyo de la OTAN, ahí es donde uno quizá tiene una mirada un poco más crítica de la capacidad de supervivencia del territorio. Uno está mirando incluso hoy en día el avance de Rusia, que es lento, más lento de lo que muchos esperaban, pero ya hay ciudades que se están declarando independientes. Ya hay una gran parte de la porción del territorio identificada étnica y lingüísticamente con Rusia, que ya está ocupada por Rusia, y creo que eso no va a ir para atrás. O sea, ese territorio yo ya creo que está perdido por parte de Ucrania. ¿Cómo interpretás este nuevo acercamiento de Rusia con China? Bueno, hubo algunos comentarios con respecto a algunas noticias en las que aparentemente Rusia le solicitó ayuda militar a China. Esa noticia yo la tomé con pinzas, y hace poco estaba leyendo de otro medio que la embajada de China negó ese pedido. Dice, en este momento nosotros no sabemos de ningún pedido de Rusia a nosotros. Y creo que China además ahora está teniendo otro problema, y es que hace algunas horas, Shanghái está en una cuarentena total por la nueva variante de Omicron. Claro. Uno a veces se pierde en esto. Claro, otra vez. Pero encima de Shanghái, o sea, no estoy diciendo, Shenzhen y Shanghái están cerradas por la nueva variante de Omicron. O sea, cerradas me refiero a cuarentena, como las que nos traumatizó a todos. Claro, y más allá, que aparte con pocos casos ya cerraban. Sí, Millones de personas. la nueva variante, que se llama BA2, está teniendo un comportamiento exponencial. O sea que en un día se duplicaron los casos de 1000 y pico a 3400. Y eso está generando algunas preocupaciones en algunos países con una potencial nueva oleada. Entonces, creo que China en este momento creo que está preocupada por otra cosa, y Estados Unidos también. O sea, son muchas preocupaciones al mismo tiempo, algunas en territorio propio, como si es posible que haya una nueva variante que afecte una oleada grande de vuelta. Está el conflicto con Rusia. Entonces, bueno, eso creo que es
el nuevo paradigma del mundo del siglo XXI, ¿no? Vivir muchas cosas a la vez, Claro, ¿no? el multitasking, pero de El problemas. ataque de problemas, que la moneda, que la criptomoneda, que el virus. Pero de hecho, creo que el lunes iba a haber una reunión entre funcionarios de Estados Sí. Unidos y de China, Sí, creo que en Roma. sí. No es por ese pedido, esa reunión ya está. Va a haber pedidos. Creo que el rol de China es clave. El rol de China es clave porque primero China sí es una verdadera potencia económica y militar a nivel global. Rusia en algunas cosas tiene un gran poder militar y no tiene una economía quizá tan robusta como puede ser China, que realmente es aspirante al poder internacional. Y muchos analistas creen, yo coincido con esa mirada, de que también a Rusia hay que darle una escapatoria de esta situación. Digo, porque Rusia en este momento también está metido en un conflicto en el cual, ¿cómo se termina? ¿En qué momento se termina esto? Si Zelensky decide no ceder, ¿hasta cuándo van a ir los choques de voluntad entre tropas que colaboran algunos países, pero de forma reducida, con armamento reducido, y un avance ruso constante, pero que también implica sanciones económicas a Rusia, implica una gran movilización económica? La guerra es carísima, es muy cara la guerra. Y creo que ¿Cuál sería esa posible salida a Putin? Porque él claramente va a decir, bueno, no, chicos, creíamos que era más fácil, demos vuelta y no va a ser. No, creo que una salida, desde el punto de vista quizá territorial militar, y esto sigo insistiendo porque hay mucha especulación, pero yo sigo sosteniendo el mismo punto, no se sabe realmente cuáles son los objetivos políticos y militares de Putin. Podemos presumirlos. Yo presumo, y se presumía, que era que Zelensky dimita, que el presidente ucraniano no cambie, se vaya, un posible cambio de régimen, entre comillas, en el sentido de que gran parte del sistema político ucraniano tendía a favorecer líderes políticos más pro-occidentales que prorrusos. Entonces eso atentaba contra lo que en geopolítica se llama el área de influencia de un país. Ucrania pertenece al área de influencia rusa, y que haya un presidente pro-occidental en Ucrania es algo que a Rusia le genera una incomodidad muy grande. Sobre todo cuando quiere pertenecer a la Unión Europea, cuando quiere pertenecer a la OTAN. Eso genera un dilema de seguridad muy grande. Entonces creo que el avance territorial de Rusia es extender más los límites y generar un colchón de seguridad dominado por ellos mismos. Claro, ahora cuando vos decís, digamos, Ucrania es un país independiente de Rusia, ¿es lógico plantear esto de, bueno, Rusia tiene derecho a decidir el régimen político que tiene que tener Ucrania, si es pro-occidental o no pro-occidental, porque no me conviene? No, bueno, eso... Se terminó la independencia de Ucrania. No, bueno, esa es una buena pregunta. Sí, parezco cuando uno se habla de así de geopolítica, esto parece que uno defiende ese tipo de ideas. No, en realidad esto es así. Cuando uno mira realmente desde el punto de vista quizá más en términos de poder, el sistema internacional, y no quizá en términos jurídicos, uno dice, bueno, sí, Ucrania es un país independiente. Ahora bien, los que generalmente sostenemos que el sistema internacional en definitiva se maneja y lo manejan los más poderosos, que esa es quizá una mirada que tengo que admitir que comparto, muchas veces los países que son independientes lo son en términos relativos. ¿Por qué? Porque en muchos países, los países poderosos generan dependencia económica, social, política de los países menos desarrollados. Este fue un eje de discusión muy grande incluso en Estados Unidos, y hubo una gran disputa entre grandes intelectuales que decían, ojo, porque si nosotros no generamos que Ucrania sea un país económicamente poderoso, que tenga su poder militar, su propia independencia económica, y seguimos generando un país dependiente de los países más poderosos, va a tener un dilema ese país, porque en algún momento va a quedar dividida sus intereses entre el país más cercano, que es Rusia, y Occidente. Y esa es generalmente la gran disputa de lo que muchos países, que creo que vale la pena también pensarlo para la Argentina. La Argentina hoy, si miramos cómo funciona el mundo desde esta perspectiva,
¿No valdría la pena preguntarnos si hay que desarrollarnos, la importancia de la defensa nacional, la importancia de la profesionalización en determinados aspectos de la seguridad nacional? Y eso es algo que es feo decirlo porque la gente en general hay una cierta conflictividad o malestar cuando se habla de las Fuerzas Armadas o cuando se habla de la guerra, pero no podemos negar la guerra. Y que cuando hay países con intereses, esos intereses no los ceden, como Inglaterra con Malvinas, como en este caso Rusia con Ucrania. Y eso fue una advertencia que fue hecha hace muchos años atrás. Y hoy en día tenemos este problema en Ucrania, que Ucrania al final terminó siendo un país relativamente débil en términos económicos, en términos militares, y una potencia cuando se sintió amenazada por este territorio que es independiente en los términos formales, pero que en términos quizá estructurales no lo es. Entonces, ¿qué tenemos? Una potencia que avanza yendo en contravención de muchas normativas internacionales y encima a favor de otras. Porque, ¿qué dice Rusia? No, esto es en realidad una operación para defender los intereses de población, la autodeterminación de los pueblos que están a favor de Rusia. Nosotros en realidad estamos independizando, defendiendo esas poblaciones. Entonces tenemos un conflicto de narrativas. El Consejo Internacional, la ONU, tiene un Consejo de Seguridad donde pertenecen grandes potencias, entre ellas Rusia. Y me decían, no, bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no sirve para nada. No, el problema del Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, es que fue armada de una manera en la que no contemplaba el conflicto entre las potencias. Porque cualquier cosa que decidan, siempre todos tienen que estar de acuerdo, porque si no están todos de acuerdo de forma unánime, no se llega a ningún acuerdo. Y Rusia pertenece a eso. Claro. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijo, hay que hacer algo por Ucrania, Rusia, que está en el Consejo de Seguridad, dijo, no, voto en contra. Ya está. Y ya está. El Consejo de Seguridad quedó totalmente anulado. Porque la arquitectura jurídica del sistema internacional está armado por los más poderosos. Ahora, cuando los poderosos entran en conflicto, ahí es donde entra el factor militar en juego. Y por eso las advertencias que muchas personas no vieron, las señales de, ojo, porque si presionás a un presidente como Putin, que es un presidente que no le tiene miedo al riesgo, que no tiene miedo de utilizar las Fuerzas Armadas, que no tiene miedo de seguir avanzando en territorios que considera propios, si se lo presiona, va a avanzar. Y ese es el comportamiento que ha tenido el presidente de Rusia constantemente. Me presionan, presiono más. ¿Y cómo lo ves ahora, digamos, a 18, 19 días del comienzo, donde voy a decir, bueno, la violencia externa o de afuera o de otros países no se involucraron, pero sí hay más violencia en los ataques, sí, hay violencia, y hay objetivos donde claramente civiles, hospitales, escuelas. Sí. ¿Esto se fue recrudeciendo y crees que puede empeorar si sigue así? Sí, creo que sí. Creo que la tragedia de la guerra es... el problema de la guerra, que para los rusos no es una guerra esto, y acá viene otro tema discursivo. Para Rusia, esto lo clasifica como una operación policial híbrida, especial. Cuando Vladimir Putin se refiere a esto, que muchos dicen invasión o guerra, para la doctrina rusa esto es una operación policial para asegurar la seguridad de los ciudadanos que son prorrusos. Esa es la mirada de ellos, esa es su doctrina. Y para Occidente esto es una invasión. Ahora, ¿cuál es el problema de todos los conflictos donde vemos armas de guerra, donde vemos uso de artillería? Y sí, que lamentablemente, y eso es lo que para mí es lo que hay que, digamos, hay que defender por sobre todas las costas, las vidas inocentes. Porque acá quedan en la mitad de un conflicto militar personas que viven ahí, que se tienen que ir. Eso va a generar una crisis humanitaria muy grande, donde ya estamos viendo personas de Ucrania mudarse a los países limítrofes, abandonando sus hogares. Este conflicto va a traer una recesión económica a nivel internacional muy grande, escasez de muchos insumos. A ver, si no más lejos, la nafta ahora acá va a aumentar un 9%. Sí. Ahora ya aumentó. Hace 2 horas. Hace 2 horas. Y eso es por una situación particular argentina, pero porque le va a pasar a todo el mundo esto. Igual todavía no estamos viendo los costos de esto. O sea, todavía no. Este daño es irreversible. Hay
los daños que van a vivir muchas familias es irreversible. Hablando de familias, hace unos días en TN de Noche, Franco Mercurial entrevistaba a una chica ucraniana, no sé si rusa que vive en Ucrania, pero que ella comentaba que tiene la familia, la madre y la abuela, que viven en Rusia, y que terminó bloqueando a su familia en el WhatsApp porque no le creían. Es decir, ella le mandaba los videos de lo que estaba viviendo en Ucrania y estoy hablando de la madre y de la abuela. No le creían, le decían que era todo mentira, que eso era un invento para desprestigiar a Rusia. Digo, si esto ocurre dentro de una misma familia, esta grieta, tan acostumbrados estamos nosotros a la grieta, pero una grieta de una madre y una abuela que no le creen a la hija lo que estaba viviendo, ¿qué se puede esperar del resto, ¿no? ¿Y cómo se llega a esta situación? Sí. Eso, bueno, lo hablamos un poco la vez pasada y tiene que ver con el conflicto. Toda guerra tiene una narrativa. Y siempre los bandos que se enfrentan como en un choque de voluntades entre grandes poderes tienen que legitimar la guerra de alguna manera. La cuestión es que Rusia tiene ciertas características como régimen político, donde es muy difícil calificarlo como una democracia, claro, y donde el sistema de medios es poco independiente, casi nulo. Y a diferencia quizá de Occidente, donde hay mayor libertad de prensa, y tenemos además una cuestión que es nueva y lo estamos viendo hoy en día. Esto también es una novedad quizá para los analistas militares y para los analistas geopolíticos, es que la importancia de las redes sociales y de la construcción de un discurso en función de los intereses políticos del área en donde uno está. Lógicamente nosotros, estando en Occidente y siendo parte de la esfera de influencia de medios que están más orientados a defender Occidente, nos vamos a ver más empapados de una realidad y vamos a volcarnos quizá más a interpretar la realidad de esa manera y en Rusia de otra. Ahora bien, creo que el gran elemento que vale la pena poner en discusión, y es algo que yo incluso me planteo cada vez que miro una imagen, es: no sé si estoy viendo la verdad. O sea, realmente no importa. Creo que lo que hay que hacer es una autocrítica a todo. Esa es la verdadera posverdad del conflicto. La posverdad del conflicto es que uno va a ver un hospital bombardeado, como lo que pasó ahí en Mariupol, y van a decir, esto los rusos lo atacaron y habían mujeres embarazadas, y los rusos van a decir, ese hospital estaba vacío y habían tropas especiales ahí. Y la verdad es que, como no estamos ahí, es muy difícil saber cuál es la verdad. Lo que sí es claro es que los misiles están impactando en ciudad y hay que ser necio para negar que existe daño colateral. En cualquier conflicto donde uno, digamos, ataca y hay ciudades, siempre vas a tener gente civil ahí, y los misiles no son perfectos, digo, misiles, cohetes, lo que sea, que sean artillería o lo que sea, no son elementos perfectos, son elementos imperfectos de la guerra, y en su imperfección se pierden vidas. Sumado a no solo los imperfectos, sino los que, no sé si llegan a estar prohibidos, pero las bombas termobáricas. Sí. Bueno, hay acusaciones de la utilización de armamento que está prohibido por distintas convenciones. A lo que también Rusia acusó a Occidente de que hay laboratorios de potencial armas biológicas tratando de legitimar el accionar de Rusia sobre su propia defensa. Al mismo tiempo, Occidente dice que esos laboratorios en realidad no son laboratorios de armas, sino que son laboratorios de investigación para la salud. Y caemos en un discurso, en un intercambio. Sí, termina siendo una cuestión de fe. Y por eso yo trato de orientarme en lo que veo en los mapas, en lo que hay acuerdo entre ambas partes, y hay avance territorial por parte de Rusia, sí es cierto. Hay utilización de instrumento militar, lo es totalmente cierto. Que hay víctimas inocentes, es cierto, los rusos tampoco lo pueden negar. Ahora bien, lo que se trata de construir a partir de eso es una narrativa. La narrativa de la invasión, la narrativa del ataque, y ahí lo que está en debate acá es la legitimidad. Como todas las cosas en nuestros sistemas políticos, ¿esto es legítimo o es ilegítimo?
Y ahí es donde es difícil discernir, dependiendo lo que uno sostiene, cuál es la legitimidad. La legitimidad resguarda en qué? En que Rusia quiere poner gobiernos títeres de dudosa calidad institucional. Durante muchísimo tiempo ha manipulado el sistema político ucraniano para que los presidentes sean prorrusos. Y el momento en el que perdió esa capacidad de accionar, avanzó directamente sobre territorio ucraniano. Yo hace unos días veía un documental que está en una de las plataformas de streaming que se llama Winter on Fire, y muy que bueno. lo comentaban y empecé a verlo. Me sorprendí porque la verdad que no estaba al tanto de la gravedad de lo que había ocurrido en aquel momento. Y esto... ¿Fue un antecedente de lo que estamos viendo ahora? Totalmente. ¿Está linkeado? Lo del 2014. El 2014. Euromaidan. Sí, totalmente. Vos podrás explicar mucho mejor que yo lo que ocurrió en ese momento. Hay que comprender varias cosas. Número uno, Ucrania es un país como la Ucrania moderna que nosotros conocemos, es un país joven. Es un país que surgió en el territorio que nosotros hoy conocemos en 1989, 1990, cuando cayó la Unión Soviética. Entonces es un país joven, muy joven. Y en esa juventud tomó muchas decisiones muy apresuradas. Una de ellas, deshacerse de su arsenal nuclear en pos de la paz, en pos del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado que se firmó por parte de muchos países con la promesa de desarmarnos de las armas nucleares en todo el mundo. Promesa que las potencias nucleares no cumplieron. Es bueno, de nosotros sí, pero empiecen ustedes. Sí. Y Ucrania fue uno de esos casos. Pero además Ucrania, en sus inicios, tuvo siempre el dilema geopolítico en dónde está parado. ¿Es un país europeo o es un país ruso? ¿Es un país más orientado a Oriente? ¿A qué bloque pertenece? Y a lo largo del tiempo, Ucrania la fueron dejando muy sola, porque al final Ucrania no pertenece a la Unión Europea, Ucrania no perteneció a la OTAN, a Ucrania se la dejó en términos geopolíticos como lo que se llama un estado colchón. Es un estado que está entre dos grandes o más bloques de poder. Y ese estado colchón es lo que estamos viendo, el costo de ser un estado colchón. Cuando vos no dejás que un estado colchón crezca, termina siendo una zona semi-desmilitarizada entre dos grandes áreas de influencia de poder. Y esta partición, esta grieta que estamos viendo, este desmembramiento territorial es parte de una política internacional en la cual a Ucrania no se la permitió crecer demasiado y se promovió que fuera un área semineutral. Durante muchísimos años, Rusia trató de influir en la política interna ucraniana, tratando de poner presidentes que fueran pro intereses rusos. Claro. A tal punto que en el año 2004, 2005, miren hasta dónde me estoy remontando, hubo una revolución que se llamó la Revolución Naranja, donde se criticaba la legitimidad de las elecciones, que había habido fraude, que el presidente que salió electo no lo había hecho por medio de fraude y era un presidente prorruso. Y así durante años. Después, en el año 2013, otro presidente, otro escándalo. Y ahí vemos el escándalo que vos mencionás. De vuelta, la gente de la ciudad de Kiev en protesta con el presidente prorruso. ¿Por qué la gente protestó? Porque el presidente mostró, digamos, la tendencia prorrusa al negarse a firmar un contrato, un acuerdo con la Unión Europea. O sea, de acercamiento se negó. Entonces acá la gente dijo, no, este está mostrando que es prorruso. Claro. ¿Qué pasó? Pasó la revolución Euromaidan, que se llama, y el presidente tuvo que renunciar. Había habido un referéndum. Sí, pero este dato es clave. 2 días antes de la renuncia, cuando estuvieron durante meses, de noviembre a febrero duraron las protestas. 2 días antes de la renuncia, cuando ya tenía que renunciar, Putin avanza y anexa Crimea. En ese desastre, avanza y toma Crimea. Y la gente dijo, ¿qué pasó acá? Sí, ya está, sacamos al presidente, pero yo me quedo con esta porción de tierra. Y después vinieron los otros problemas, el otro territorio. Después de Euromaidan, empezaron a ganar presidentes pro-occidente. Entonces ahí, cuando empezaron a ganar estos presidentes pro-occidentales, más nacionalistas ucranianos, Rusia empezó a avanzar militarmente en la región de Donbass y ahora con Zelensky fue
peor todavía porque Zelensky quiso más cercanía con Occidente al querer un acercamiento con OTAN. Entonces ahí Rusia decidió invadir aún más. Y estos territorios que se independizan, sí, entre comillas, ¿vos creés que verdaderamente quieren ser independientes o están apuntando directamente a pertenecer a Rusia? No, y es una excusa esto de... para mí, en términos geopolíticos, son protectorados rusos. Son enclaves que responden a intereses rusos. Sí, o sea, no... Son independientes. No quieren surgir como nuevos países, digamos. Pasa que la fragmentación territorial, son territorios tan chicos que tampoco pueden aspirar a demasiado, pero evidentemente tienen más cercanía por cuestiones culturales, idiosincráticas, incluso materiales posiblemente. Uno cuando mira el mapa electoral, o sea, invito a todo el mundo que mire resultados electorales, el mapa electoral desde 1994 hasta la fecha, y siempre el mapa electoral está partido en una grieta gigante entre las poblaciones más prorrusas que votan presidentes más orientados a Rusia y las poblaciones más occidentales, justo en el área que ahora está ocupada por Rusia. Eso te iba a consultar. La vez pasada hablábamos, ¿no?, de 3 territorios o 3 escenarios de territorios. Los que están al este, el Donbass, más otras zonas, ya directamente declarados independientes por Rusia. La zona de conflicto, pero ahora están avanzando hacia el oeste, o sea, porque hubo bombardeo cerca del Lviv, bueno, lo que mencionaba recién en Polonia. ¿Eso qué significa? Eso, lo de Polonia, en mi opinión, fue una clara demostración a Polonia de, ojo, vos empezaste a hablar de proveer armamento militar, vos no te metas. Claro. No te metas, porque yo no tengo límites. Es de vuelta esta provocación y una respuesta, yo no tengo miedo. Rusia, como actor político, no tiene miedo al riesgo y a usar el armamento, y ese es el mensaje que está dando constantemente. Este es un problema entre ellos y yo, no se meta el resto. Sí, sí. Obviamente hay asimetría militar porque Rusia es una potencia nuclear, armamento nuclear no está utilizando. Por ahora, igual hay distintos tipos de armamentos nucleares, es como todo una charla distinta, pero esa carta todavía no lo está usando. Y es advertencia a Occidente, pero también es una advertencia a Zelensky. Yo voy a seguir avanzando y voy a seguir destruyendo hasta que ustedes hagan lo que yo quiero, que es que firmen un compromiso de que no van a pertenecer ni a la Unión Europea, ni a la OTAN, y quiero que Zelensky se vaya. Ahora, todos estos territorios perdidos me los quedo de paso. ¿Y el avance hacia el oeste? Porque, digo... Y bueno, y es seguir avanzando, eso es presión. Presión hasta, en mi opinión, rodear a Kiev y dejarla a tal punto de debilidad estratégica y aislada. Un asedio estratégico sería, un asedio como en la Edad Media. Los otros días las palabras de Biden hablando directamente de una posible tercera guerra mundial. Sí. Esto, en la boca de Biden, tiene otra significación. Sí, pero Biden al mismo tiempo decide no utilizar a la OTAN en esto. Y por eso la reunión con China es tan importante. Porque si Estados Unidos y China acuerdan que no se van a meter en el conflicto, obviamente Ucrania la van a dejar sola, pero eso evitaría una tercera guerra mundial que en este momento no creo que nadie quiera. Las potencias verdaderamente, las grandes potencias en este caso como China y Estados Unidos no quieren eso. China no está preparada para una tercera guerra mundial. Aparte, China en este momento está aspirando eventualmente, yo creo que Taiwán es un escenario de conflictividad futuro. O sea, la relación entre China y Taiwán es ríspida. Pero con todo el tema del COVID y todo el tema de que hoy vamos a sentir los efectos negativos de recesión económica por un conflicto a miles de kilómetros, imagínense lo que puede llegar a ser una tercera guerra mundial. Es algo que nadie desea. Claro. Y estas condenas públicas, hoy veía que el secretario de Estado en Twitter condenábamos públicamente el ataque ¿Sirven de algo? ¿Es marcar una posición ante la... O sea... Yo creo que sirve para alimentar la retórica de Occidente, que es sanciones económicas a Rusia. La condena mediática sirve, o sea, creo que si bien la guerra militar, en términos militares, la está ganando Rusia,
la guerra por la narrativa la está perdiendo. O sea, ¿y le importa a Rusia perder la narrativa en Occidente? Yo creo que esta es una buena pregunta, porque creo que paradójicamente las sanciones económicas a Rusia y el aislamiento a Rusia lo que puede llegar a generar es un efecto todo lo contrario. O sea, que Rusia se encierra en sí misma. Claro. Ahora Rusia va a censurar una de estas redes más conocidas, IG, Instagram la va a censurar. Entonces eso va a colaborar también con un monopolio del discurso, esto que me planteabas al principio. Una de victimización, de puertas adentro, por lo menos. Puertas adentro es, nosotros estamos haciendo el bien, y ese aislamiento lo que puede hacer es como galvanizar a la figura de Putin, no debilitarla, todo lo contrario. Y digamos, estas cuestiones económicas que hacen mella en los famosos oligarcas rusos multimillonarios. ¿Esto puede afectar que digan, bueno, che, pará, cortá porque nos están cortando los víveres a nosotros? Sí. Y que la alianza de estos oligarcas con algún sector militar que debe estar opuesto también quizás a Putin, sí, termine debilitando el gobierno o cambiándolo? Sí, porque, por ejemplo, uno de los grandes oligarcas rusos vive en Ucrania. Y él, digamos, una de las... Acá hay todo también otro elemento económico en el medio. Está hasta... cuando asumieron presidentes pro-occidentales en Ucrania, hay varias organizaciones, entre ellas una que se llama Dragon Capital, que es un hedge fund, una especie de fondo financiero que está Goldman Sachs y otras tantas compañías, está Soros incluso. Claro. Pusieron un montón de dinero en Ucrania. Hay más de 600 millones de dólares en viviendas por parte de Dragon Capital y en este Dragon Capital también parte de estos accionistas, algunos son estos oligarcas rusos viviendo en Ucrania. Y hoy por hoy muchos de estos rusos que viven en Ucrania, que son cercanos al presidente ruso, tienen como, ¿ahora qué hago? ¿Entendés? ¿Qué hago? ¿En dónde estoy yo ahora? O sea, a mí esto tampoco me conviene. La guerra va a terminar perjudicando económicamente a muchos, inclusive a Rusia. Yo acá por eso creo que posiblemente militarmente y territorialmente Rusia gane este conflicto, pero hay que discutir las consecuencias económicas de este conflicto, incluso para Rusia. ¿Crees que esto se puede extender mucho más? O sea, puede ser un conflicto que se vaya perdiendo en los medios, en la gente y demás, pero que continúe ahí? ¿O crees que esto va a tener un cierre? Y yo creo que esto va a ser casi... Bueno, hoy casi nadie habla de Siria, o sea, vale la pena hacer mención de que Siria sigue en conflicto, Yemen fue bombardeado hace unos días, o sea, el mundo está lleno de bombardeos. Ahora también hay cerca de Armenia, también hay conflictividad abierta. Ahora tenemos todos el ojo puesto en Ucrania, pero bombardeos en otros países siguen existiendo. Y creo que en el caso de Ucrania, el desmembramiento va a generar muchas áreas en los límites, va a generar muchas rispideces. Va a haber es como toda zona de conflicto donde hubo un conflicto cercano, van a haber límites militarizados donde van a haber cada tanto un tiroteo, otro tiroteo, como pasa, no sé, en Chipre. Pero bueno, sí, va a perder como por ahí el fervor mediático, así por decirlo, sí. pero yo creo que Ucrania va a quedar bastante desmembrada, con un conflicto de baja intensidad, como se dice militarmente, con un dejo de insurgencia local, nacionalista, versus mercenarios rusos. Y, en Donbass pasaba eso. Sí, y va a seguir pasando y siguió pasando. Nunca, el cese del fuego nunca realmente cesó. Y creo que va a ser parte de algo que Occidente tiene que empezar a acostumbrarse, porque Rusia sí está acostumbrado, que es a mantener una gestión permanente del conflicto. Mantener vivo el conflicto es parte de mantener sus fronteras calientes, es hasta acá llegaron ustedes. ¿Por qué crees que en Occidente, incluso lo vemos en nuestro país, hay todo un sector del progresismo, pseudo-progresismo y de la izquierda que lo ve con cierto beneplácito a Putin
básicamente porque se enfrenta a Estados Unidos y a la OTAN, a pesar de que Putin ni es progresista ni es de izquierda. No, para nada. Está muy lejos de ambas cosas. Ultra ortodoxo. Su gobierno se forjó en base a una alianza con la Iglesia Ortodoxa rusa. Claro, y sin embargo hay todo un sector de la progresía, entre comillas. Bueno, yo creo que genera un dilema. El dilema de... en muchas personas genera un dilema porque hoy por hoy muchas personas veían a Putin como un líder fuerte. Bueno, los líderes fuertes toman decisiones difíciles y toman decisiones que no siempre van a estar acorde a los valores que uno pretende. Entonces, creo que eso genera en ciertos sectores locales el dilema, ¿no? Porque como todas las cosas en el mundo, muchas veces construimos ideas de las cosas por las distancias, por lo que nos llega. Ahora nosotros estamos mirando este conflicto a la distancia y vamos construyendo nuestra percepción del conflicto en base a la información que nos llega. Bueno, Vladimir Putin era visto como un hombre que tenía, desde el Estado tenía control, un Estado fuerte, la idea de un Estado fuerte, la idea de un nacionalismo fuerte. Bueno, los nacionalismos fuertes, los estados fuertes, cuando tenés mucho control sobre los medios, también puede llegar a tirar para el otro lado, que es una vez que el Estado controla demasiado, es un riesgo, ¿no? También. Obvio. Porque termina utilizándolo en pos de sus propios intereses. Para ir cerrando, Leandro, me contaba fuera del aire que estás en contacto con dos mujeres que se escaparon, que se fueron de Odessa, una ciudad también muy castigada por todo lo que está pasando. Si bien mucho no pudiste hablar, pero ¿qué percepción, cómo la viste? Claro, escapar y se fueron a miles de kilómetros de distancia. Sí, a ver, creo que en primer lugar son seres humanos y uno no tiene que perder nunca de vista que cuando estamos hablando de este tipo de cosas hay personas, hay vidas con realidades muy específicas. Gente que incluso debe ocurrir en Rusia, debe ocurrir en Ucrania y en todos lados, que todos pensamos a veces lo mismo de los políticos o de lo que sea, y en realidad esto es gratuito. Y es totalmente gratuito, de golpe de un día para otro nos tenemos que ir. O sea, alguien toma una decisión cayó un misil hace un par de horas cerca del centro, imagínense, están acá hablando y de golpe cae un misil, ¿qué pasó? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir de acá porque ya no podemos vivir más acá. Y la percepción es, bueno, un poco lo que venimos charlando, este choque de narrativas, esta idea de que dentro de Rusia hay mucho control, digamos, del discurso, a diferencia quizá de Occidente, que acá por lo menos yo siento que hay discusión, hay mucha discusión de una cosa o lo otra. Yo celebro la discusión siempre, algo que cuando uno tiene un discurso monolítico no existe. Y creo que eso también, ellas me contaban que en las poblaciones rusas y ucranianas tienen mucho vínculo cultural y lingüístico. A mí me sorprende porque incluso la ucraniana, ella dice que habla en ruso. Dice, claro. Me decía, I speak in Russian, no me dice hablo en ucraniano. Claro. Y entonces son sociedades muy que tienen una grieta política muy grande, pero tienen una historia, raíz en común. Raíces muy en común. Y creo que algo que habría que pensar también es cómo, sobre todo en los conflictos que vemos hoy en día, que hay tanto con situación humanitaria, creo que hay que pensar también las medidas para, digamos, insertar adecuadamente en las distintas sociedades, porque esto va a generar una crisis humanitaria y creo que todavía ni siquiera los países más desarrollados están preparados para insertar adecuadamente a esas personas en sus sociedades, porque cuando vos no insertás bien a esas personas en sus sociedades, también tenés un conflicto futuro en tu propia sociedad. Digo, Francia lo vivió con 3 generaciones de musulmanes que no pueden insertarse socialmente. Totalmente. Bueno, es un conflicto entonces que viene para largo. Sí. Veremos cómo sigue. Ojalá que la violencia
lógicamente no siga escalando, que baje. De Sí, hecho. ojalá que baje, sí. Pero bueno, veremos si las medidas económicas siguen más, si empiezan a hacer mella o no en Rusia, digo, más allá de lo que vamos a ver todo el mundo. Hay gente... Uno desconfía de eso, ¿no? Yo particularmente desconfío. Yo creo que la mejor forma de que termine el conflicto es que se sienten negociar y que las partes se sienten a negociar y no, lamentablemente, por lo menos en el escenario que está planteado, empezar a hacer concesiones a Rusia, porque Rusia lo único que ha demostrado hasta ahora es que no tiene miedo a usar más la fuerza. Claro. Y la fuerza puede seguir aumentando, eso es lo terrible, no es que esto es lo máximo, hay más. Sí, sí. Entonces, si eso es lo único que ha demostrado Rusia, entonces lo que hay que hacer primero es que cese bajar la presión a Rusia para que Rusia deje de presionar y establecer algún tipo de pacto de normalización de la situación, porque yo lo que creo que lo peor que está pasando ahora es la destrucción de las vidas humanas que poco tienen que ver con esto, la verdad. Gracias, Leandro. Leandro, ¿cómo te buscan en las redes? En Twitter soy oconalf y en Instagram soy ocon.leandro y bueno, en Facebook Leandro Ocon. Perfecto, gracias por haber venido muchas nuevamente. gracias a ustedes.